Ahora nuestra cita son los miércoles a las 6 de la tarde en nuestro canal Boom Televisión. Mentalmente Sanos, un programa diseñado para que conozcas sobre enfermedades mentales, ansiedad, depresión, psicosis, adicciones, epilepsias y todo lo relacionado con enfermedades mentales. No se lo olvide, miércoles 6 de la tarde, aquí en Boom Televisión. Bueno, bienvenidos nuevamente al programa Mentalmente Sanos, que saben que es un programa que está diseñado para que usted conozca las enfermedades mentales de forma más sencilla y pueda interpretar también qué es lo que pasa en su cuerpo, los comportamientos y también lo relacionado con la clasificación que eso tiene con nosotros los seres humanos. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama el duelo, que son esas situaciones que son bastante complejas, que todo el mundo puede transitar porque alguna razón puede estar sucediendo. Pero antes de eso, pues quiero darle la bienvenida nuevamente a mi colega profesional, el doctor Alexander Barreto, que fue invitado en uno de nuestros programas y hoy lo tenemos aquí para hablar sobre el duelo. Doctor, gracias por estar nuevamente conmigo y venir a mi programa. Ok, muy buenas tardes, doctor. Mil gracias por el espacio, muy conectado con la programación, excelente, y definitivamente es un gran programa. Bueno, logramos que esos espacios lleguen a las familias para que pueda ser interpretado desde el punto de vista más técnico, pero también científico, pero también de una manera en que usted pueda interpretar qué pasa con la salud mental de nuestra región y adicional a eso, pues un programa que está diseñado para todas las edades. Antes de iniciar, quiero contarles que tenemos unos patrocinadores muy importantes. Tenemos Café Susurros de mi Tierra, es un café orgánico del municipio de Marquetalia que es cultivado a 1600 metros sobre el nivel del mar y que está en la vanguardia de todos los cafés orgánicos de la región, así que si quieren preguntar acerca de nuestro café, pues nos escriben al interno y les contaremos un poquito sobre los beneficios que tiene nuestro café Susurros de mi Tierra, un café que viene granulado y también viene molido. Así que vamos a iniciar con nuestro programa el día de hoy con el tema del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cuáles son las fases? ¿Por qué es tan complejo yo poder procesar y metabolizar en mi cuerpo una pérdida y todo lo que es pérdida y lo que representa el concepto de lo que es duelo? Así que, doctor, cuéntenos un poco qué es el duelo, de qué se trata. Doctor, el duelo es un proceso de adaptabilidad frente a un proceso de pérdida. Creo que en algún momento muchos hemos transitado por algunas situaciones que nos han marcado y que han dejado una afectación tanto emocional como psicológica y pues también comportamental, porque creo que ese tema de las pérdidas tiende a generar una afectación muy fuerte. Y también acá abordaríamos aspectos relacionados con los procesos socioculturales. Creo que sin importar el lugar donde estemos, obviamente todo este tema repercute como tal en el ser humano. Mire que a veces hablan del duelo como, bueno, la pérdida. Sí. Y siempre se asocia a la pérdida de un ser querido, pero sí. Tenemos unas clasificaciones importantes en salud mental sobre lo que es un duelo y los procesos que se dan posterior a la experiencia, trauma o también experimentación corporal, porque adicional a eso, pues llamamos duelos como un ciclo, como un proceso que tenemos que transitar para poder de una u otra manera superar lo que llamamos las pérdidas. Así que contémonos un poquito qué clases de duelos hay. Bueno, yo creo que cuando hablamos de duelo no solamente debemos hablar de ese duelo por causa de la pérdida de un ser querido, sino que encontramos ese duelo relacionado cuando hay una ruptura amorosa, ejemplo, un divorcio. Automáticamente, digamos que se genera una fragmentación emocional y se ingresa, podríamos decir, a ese proceso de duelo. También podríamos hablar de ese proceso del nido vacío, que es cuando los hijos normalmente salen de la casa y automáticamente los padres quedan solos y pues digamos que tienen que empezar como a buscar sus propios recursos para poder gestionar esa experiencia o ese vacío que ha quedado. Aparte de eso, encontramos también hoy en día el duelo por causa de la pérdida de una mascota. No sé si en algún momento, doctor, tú has tenido una mascota o algo así y las implicaciones de lo que tiende a generar la misma. Además, ¿qué representa la mascota hoy en día o el acompañante emocional? Sí. Porque estamos hablando de que independientemente de la clasificación que tengamos, si es un perro, es un gato, es un loro, es un pescado, bueno, definitivamente no importa dónde está la conexión, pero hace parte del vínculo que me sostiene. Y eso, en el momento en que ya no exista, que ya haya ese vacío, estamos hablando como duelo, también tiene un tema relacionado muy similar
a la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Sí, claro, y también encontramos duelos relacionados con el cambio de residencia. No sé si tú sabías, pero el solo hecho de, digamos, vivir uno determinado tiempo en determinado sector, pero al haber ese cambio, normalmente, digamos que las personas tienden a entrar en situaciones muchas veces complejas por sus amigos, digamos que todo esto tiende a incidir en todo este tipo de procesos. Mire, usted lo habla, el cambio o la adaptación es un proceso que se tiene que dar a través de la mente y el comportamiento de la respuesta del cuerpo, porque si yo vivo en tierra fría y me vengo para la dorada, por ejemplo, solo los factores ambientales generan en nosotros algunos cambios. Claro. Y la frustración, la irritabilidad, la angustia, el llanto, por lo general cuando hay un cambio de residencia siempre hay un proceso que también podemos denominar como duelo, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Hablando desde el punto de vista de esas clasificaciones, entonces tenemos por pérdida de pareja, sí, por pérdida de ser querido, por pérdida de un acompañante emocional, llamamos mascota. ¿Qué otros hay? Bueno, encontramos también un duelo que se ha vuelto muy común y está relacionado con las adicciones comportamentales, cuando se nos daña el teléfono. Hoy en día vemos que si se ha desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, entonces automáticamente digamos que se puede llegar a entrar en crisis, un proceso de ansiedad donde la persona dice, bueno, ¿quién me escribiría? ¿Qué estará pasando? Entonces automáticamente digamos que todo esto tiende a afectar ese estado emocional de la persona y pues automáticamente es importante darle manejo a este tipo de situaciones. Mire que los cambios comportamentales con los cambios biológicos y los sistemas, por ejemplo, hablemos de el tema del teléfono. Sí. A mí se me daña el teléfono, bueno, pierdo todos los contactos, siempre hay una reacción fisiológica. Sí. Sea porque tengo un dolor de cabeza, se me inflamó algo en el cuello, tuve una gastritis, bueno, algo se alteró como una respuesta a lo que me estoy exponiendo, y a veces nosotros no dimensionamos los escenarios donde exponemos tanto nuestro cuerpo, y ahí empiezan el tema de las afecciones mentales como la ansiedad y la depresión, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, uno de otros duelos que podemos mencionar acá es perder el tema de la conexión y de mi teléfono. ¿Cuál otro podemos encontrar? Ahí encontraríamos, y pues el nombre sería la nomofobia, ¿no? Yo creo que es algo que se ha venido, digamos, impactando mucho hoy en día en la sociedad y más en el ser humano, pero pues todo este tipo de procesos se les puede dar manejo. También hay otra clase de duelo y es cuando se pierde alguna extremidad del cuerpo. No sé si tú lo habías pensado, doctor, pero automáticamente esa pérdida va a llevar a la persona a hacer un análisis de su cuerpo y posiblemente va a afectar su autoestima. Entonces hay que trabajar también en todo este tipo de procesos porque van a haber esos cambios comportamentales, psicológicos, pero posiblemente se desconoce que por causa de la pérdida de ese miembro del cuerpo, bien sea una mano, bien sea una pierna, se va a vivir una alteración que va a ser muy fuerte de superarla. Entonces estamos hablando de unos síndromes. Hay un síndrome llamado, sobre todo en este tema de cuando uno pierde una extremidad, síndrome del miembro ausente. Esto caracteriza una serie de emociones. Cuando hablamos de síndromes, es un conjunto de emociones positivas, negativas, pero que el cerebro necesita desconectar. Más aún cuando es una extremidad donde la conexión directa y la comunicación automática del cerebro con el movimiento pues se da. Sí. Los pacientes que uno visita en las UCI, en ese tipo de situaciones de duelo, de pérdida, todavía tienen una experimentación en que el cerebro conecta en que todavía existe mi mano y todavía existe mi pie y hay dolor. También es un proceso que estamos mencionando acá. Algo súper importante, perder un trabajo. Sí, claro. Lo llamamos como duelo. El tema laboral también por las implicaciones, las relaciones, todo esto va a influir bastante en, digamos, en el comportamiento como tal de la persona y es necesario que se pueda llegar a abordar. Miren que hablar de duelo es hablar de un proceso terapéutico, un proceso indispensable que se tiene que dar en sus etapas, porque ya más adelante vamos a hablar de las etapas, pero también hay una respuesta de situaciones que no tenemos el control sobre ellas. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un duelo no elaborado, o sea, no lo transité, pero sigue sobre mí, hay dos factores importantes. Uno, lo que ocasiona el proceso de mi inflamación, de mi alteración del cuerpo, cómo reaccionó ahí. Y la otra es a nivel psicológico, qué está pasando con mi mente y qué procesa en el tiempo. Si hablar de duelo es olvidar o hablar de duelo es saber recordar. Ok, yo creo que estaríamos hablando de la necesidad de saber recordar las cosas y es ahí donde muchas veces se cae en una situación de la somatización.
que es algo relacionado, digamos, con ese manejo emocional que debemos darle adecuadamente. ¿Para qué? Para que no se nos convierta en una enfermedad. Porque hoy en día vemos muchas situaciones relacionadas con enfermedades, pero están ligadas a esos procesos psicosomáticos, y automáticamente podríamos hablar ahí del trastorno hipocondriaco, que tiene mucha relación en todo este proceso de los duelos, ya que pues la gente no le da la importancia, pero encontramos que la persona está hipervigilante, constantemente mirando su cuerpo, observándose, mirando posiblemente qué situación le está alterando, y pues obviamente esto tiene relación mucho con el trastorno hipocondriaco. También encontramos, digamos, que como la persona no le da importancia a los médicos o a los exámenes, sino que la persona duda posiblemente de esos exámenes médicos, creyendo que en realidad hay una enfermedad de fondo. Y también otro factor que incide acá es la búsqueda continua de lo relacionado con sus síntomas en Google. Entonces la persona automáticamente vive buscando, no, es que me está doliendo la cabeza. Entonces es una enfermedad grave, pero todo eso hace parte de ese proceso psicosomático que se convierte en este trastorno hipocondriaco. Miren, hablando de todo este tema, porque es bien denso, nos vamos a ir a un corte de comerciales. Recuerde que este programa se transmite los miércoles a las 6 de la tarde y se repite a las 9 de la noche por el canal Boom Televisión, boomtelevisión.com.co, y va a estar colgado también en plataformas Facebook, Instagram, X y TikTok. Así que vamos allá a comerciales, ya volvemos para que conozcan todo el proceso, síntomas y cómo superamos todo este tema del duelo. La Dorada somos carnaval. Este viernes 11 de octubre, la voz de Rafa Pérez. Los Hispanos. Sábado 12 de octubre, Alzate, Papá. La Factoría, Amil Martínez. Domingo 13 de octubre, Eddie Herrera. Grupo Caneo. Los 50 de Joselito. Porque La Dorada enamora. Manizales. Hoy el cielo se abre aún más para recibir nuevos sueños, nuevas historias y nuevos viajeros. El aeropuerto La Novia conecta nuestros paisajes espectaculares con el mundo, acercando el progreso y creando experiencias inolvidables. Aeropuerto La Novia, donde el viaje es solo el principio. Tu descanso es lo más importante para nosotros. Santa Sofía Hotel contiene una estructura moderna, con habitaciones con aire acondicionado, Smart TV, Wi-Fi y mucho más. Contamos con habitaciones estándar, habitaciones triple, cuádruples, suite junior, restaurante, día de sol y mucho más. Puedes disfrutar de nuestras zonas comunes y un amplio parqueadero las 24 horas. Visítanos en el kilómetro 41, Ruta del Sol 2, sector Corán. Haz tu reserva al 324-391-6555. Visítanos en redes sociales como @SantaSofiaHotel o en nuestra página web www.santasofiahotel.co. Marquetería Vidrios y Aluminios J&G, donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900, con servicio a domicilio. Marquetería Vidrio y Aluminios J&G. Recibimos Nequi y Daviplata. Puerto Salgar, designado Municipio Americano del Deporte 2025, un territorio donde el deporte es más que una actividad, es el motor de nuestra comunidad. Estamos construyendo el camino para ser una potencia turística y deportiva en la región. Puerto Salgar es de todos. ¿Pensando en renovar tu casa u oficina? Tenemos todo para decorar en Casa Linda. Muebles, decoración, espejos, flores, lámparas, candelabros y mucho más. Hermosos juegos de comedor, sala o alcobas. Lo tenemos todo. Ven, visítanos en la carrera sexta, número 1345, en pleno centro de La Dorada, Caldas.
Llámanos 312-819-4358. Recuerda, todo en decoración en Casa Linda. Juntos somos salud es el lema de los 9 convenios firmados por el Gobierno de Caldas y la Dirección Territorial de Salud destinados a fortalecer la red hospitalaria del departamento. Incluyen la provisión de vehículos extramurales, equipos biomédicos, una ambulancia y la dotación de camas para mejorar la atención a los usuarios. Avanzamos en el camino para tener un Caldas más equitativo para todos. Punto Saludable, el lugar donde encontrarás la mejor comida y mercado saludable. Buscamos cambios en los hábitos nutricionales y de salud, pues nuestros productos son sin azúcar añadida y sin harinas refinadas. Ubícanos en la calle 10, número 456, en La Dorada, Caldas. Llámanos al 312-775-6092. Somos Punto Saludable. Llegó el Carnaval del Río y el Sol y Boom Televisión estará transmitiendo los mejores momentos. Carrera atlética, alborada, comparsas, carrozas, reinas, válidas de motovelocidad, cabalgata y mucho más. No te pierdas nuestros resúmenes cada noche. Del 10 al 14 de octubre, La Dorada te espera con los brazos abiertos. Boom Televisión, el canal oficial del 11º Carnaval del Río y el Sol. Patrocinan Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bioger, naturalmente responsable en el carnaval. Pizzería El Paisa, la mejor pizza y comidas rápidas de la ciudad. Calle 11, carrera 10ª esquina. Majuancho, el lugar para disfrutar los mejores momentos. Platos especiales y comidas rápidas. Calle 11A, número 1002, detrás de la Escuela Sucre en La Dorada. Estrena todo, ropa para toda la familia. Carrera Cuarta, número 1449 en La Dorada. Comunicaciones Tomás y Tecnópolis. Todo en celulares y accesorios. Centro Comercial Dorada Plaza, local SE104, Bloque Blanco. 323-391-2696. ¿Piensas en videojuegos? Compu Dorada. Venta y servicio técnico para consolas de videojuegos. Centro Comercial Dorada Plaza, local SE106, Bloque Verde. Porque La Dorada enamora. Bueno, volvemos nuevamente a nuestro programa Mentalmente Sano. Recuerde que es indispensable la salud mental en todos nosotros porque es una respuesta a través de lo que interpretamos, cómo sentimos y cómo cuerpo lo expresa. Entonces, volviendo al tema de la hipocondriasis, para usted que de pronto no conoce el concepto, la hipocondriasis es un tránsito emocional, psicológico y psiquiátrico donde yo transformo los dolores, las inflamaciones y todo lo que el cuerpo sí gestiona pensando que tengo una enfermedad grave y por eso yo voy al hospital y me hago una cantidad de exámenes, pero pues todo está bien. Los servicios de urgencias, por lo general, un 30-40% está lleno de personas con hipocondriasis. Entonces, ¿qué pasa? No es que no se sienta, no duela y no se altere. Sí está presente. Lo que pasa es que no es una condición patológica ni nace de una enfermedad grave con lo que tenemos en curso. Y lo que usted dice, doctor, que entramos a internet y empezamos a buscar y a buscar. El cerebro necesita conectar con algo lógico para darle valor. Si yo quiero encontrar una razón, después de que todo me dice que no hay ningún problema, él va a seguir una manera de conectar con lo que estoy viendo en realidad, ¿cierto? Entonces, sí, continuando con ese tema del duelo, vamos a mirar las etapas de lo que es un tránsito. Doctor, cuéntenos cómo es ese proceso cuando hay una pérdida, cuando estoy sobre un duelo, qué hay que hacer, qué pasa, cómo se siente, cuáles son esos estadios. Bueno, digamos que debemos hacer un abordaje de las etapas del duelo. La autora es Elizabeth Rose. Ella nos habla acerca de algunas etapas súper importantes, donde nosotros como psicólogos lo que hacemos es que dependiendo de la etapa donde se encuentra el paciente, empezamos a hacer ese plan psicoterapéutico. La primera etapa es la etapa de la negación. Automáticamente la persona no le es fácil posiblemente digamos que relacionar esa información de la pérdida, porque obviamente tiene unas implicaciones tan fuertes tanto a nivel como cognitiva, emocional y comportamental.
Pero también encontramos la siguiente fase y es la fase de la ira, donde la persona explota automáticamente, va a empezar a buscar posiblemente culpables, pero pues es muy difícil encontrar en este momento en realidad qué fue lo que pasó, ¿no? También encontramos la tercera fase y es la fase de la negociación, donde automáticamente a través de preguntas, posiblemente muchos interrogantes, se va a buscar la forma donde la persona va a decir, bueno, si yo hubiese hecho quizás esto, si yo hubiera llegado más a tiempo, si de pronto hubiera hecho X situación, hubiera evitado que hubiera pasado esto, pero definitivamente ya pasó, ya está la pérdida y pues es muy complejo, digamos, como tratar de hacer algo allí en el tiempo por la situación que se vivió. También en la cuarta fase encontramos una fase relacionada a la fase de la depresión. Entonces, automáticamente hace parte de este proceso de afrontar el duelo y de estas técnicas, y es donde encontramos síntomas como anedonia y abulia, que es la falta de placer o pérdida posiblemente de aquellas sensaciones agradables que se experimentaban, pero pues obviamente ya no se tienen esas mismas sensaciones. Y obviamente la persona lo que se ve es como bajo una situación de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque posiblemente acá también va a incidir muchísimo lo relacionado con los niveles de cortisol, ya que desde allí, desde esa sustancia neuroquímica, es donde se generan esos estados depresivos y ansiosos, que son los que tienden a incidir en todos esos procesos de duelo. Pero encontramos la última fase. Esta está relacionada con el proceso de aceptación o de adaptabilidad, ya que la persona tiene que empezar a aprender posiblemente a convivir con ese dolor o posiblemente, digamos, como a saber gestionarlo, pero desde allí ya se le comienza a dar un manejo totalmente diferente, porque es todo aquello lo que se le da, podríamos decir, al paciente desde la terapia. Nosotros como psicólogos profesionales lo que hacemos es eso, generar esos planes psicoterapéuticos dependiendo la fase donde encontramos automáticamente al paciente. Miren que hay que tener en cuenta que los ciclos, al llamarse ciclos, puede haber un factor de riesgo de que yo involucione o me regrese al ciclo anterior, ¿cierto? Sí, claro. Yo puedo estar en una fase ya de mantenimiento, una fase de aceptación, sí, pero las circunstancias, y hablemos de la revictimización, cuando yo tengo un recuerdo sobre el daño, entonces acordarme de todo lo que pasó, de las sensaciones traumáticas, si estamos hablando de un proceso donde alguien muere por un proceso de desgaste orgánico, entonces yo me acuerdo cuando mi papá estuvo allá, todo ese tipo de cosas que generan automaticidad en el cerebro que hace que active automáticamente sistemas emocionales. Sí. Entonces, como usted lo dice, doctor, los duelos tienen que estar conectados en un proceso psicoterapéutico. No se automedique, que porque se siente mal, sí, claro, ¿cierto? No entre en esas fases donde usted quiere tal vez suprimir el dolor emocional sobre algunas situaciones que son forzadas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a metabolizar a través del cuerpo no solo la sustancia química que produce el dolor y el miedo, sino que también estamos hablando de un proceso natural, sí, donde el cerebro se tiene que acomodar a la normalidad, a la realidad. Entonces, háblenos un poquito, ¿cuánto puede durar un duelo? Bueno, yo creo que depende la forma como empecemos a gestionarlo. Si vamos al psicólogo automáticamente, yo creo que vamos a empezar a procesarlo de una manera adecuada porque se nos van a brindar algunas pautas. Y acá es donde entraríamos en un proceso muy importante y es el primero, la necesidad de una catarsis, que eso se lleva a cabo precisamente en medio de un proceso psicoterapéutico. Podríamos decir que es la fase inicial. En la catarsis se logra llevar a cabo a ese paciente esa evocación de esas emociones y sentimientos reprimidos, que es lo que le genera ese malestar emocional, esa pérdida de la motivación. Entonces, cuando vamos allí a terapia y automáticamente iniciamos con ese proceso de catarsis, esto nos va a ayudar muchísimo para esa descarga emocional, porque allí obviamente vamos a poder llorar, quizás expresar, y algo que se tiene que trabajar mucho, doctor, es la culpa, ya que los pensamientos de culpabilidad son muy fuertes. Yo lo he experimentado con muchos pacientes, pero automáticamente todo eso se comienza a gestionar desde ese plan psicoterapéutico. Mire que alternativas varias, ¿cierto? Sí. Tenemos sistemas psicoterapéuticos a través de la EPS, a través de sistemas particulares, pero el llamado es, si usted está en un proceso de duelo, por lo que hablamos ahora, porque la mascota, por el trabajo, porque le dieron una noticia catastrófica, porque le acaban de decir que es una enfermedad grave, el tránsito del duelo tiene sus fases y esas fases tienen que darse en el tiempo, así como hay una fase de crecimiento y de maduración en la vida de las personas, también tiene que haber una fase de cómo metabolizamos nuestras realidades.
Sí, claro. Entonces, automáticamente, digamos, podríamos continuar y hablaríamos acerca de la importancia de soltar, de fluir. Eso hace parte de esos procesos de rehabilitación que se dan específicamente allí desde la psicología. Entonces, a través de instrumentos buscamos cómo los pacientes logren evocar esas emociones y sentimientos reprimidos. Entonces, vamos a buscar la forma de que las canalicen de una manera adecuada y esto va a aportar muchísimo para todo lo relacionado con esa gestión emocional. Esta es una parte importante de lo que es la atención psicoterapéutica más allá de una enfermedad mental. Sí. Estamos hablando sobre realidades que tenemos que aprender a enfrentar utilizando herramientas de afrontamiento, que es lo que básicamente nosotros como terapeutas entrenamos los pacientes. Entonces, hablemos un poquito de técnicas de afrontamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezar a dar esos pequeños pasos para enfrentar nuestra realidad? Bueno, yo creo que inicialmente usted que me está viendo allí, lo principal es acudir a un psicólogo, porque si acudimos al psicólogo, desde allí se va a empezar a brindar esa orientación adecuada y desde allí obviamente se van a generar toda esa relación de esas pautas dependiendo el ciclo en el cual nos encontremos y estamos allí viviendo en esa etapa de duelo. Algo que también podríamos aportar es la música, la musicoterapia. Es súper importante, ya que en el cerebro tenemos unas ondas que son las ondas alfa y desde allí se puede llegar a generar bienestar. Entonces hay instrumentales que nos pueden ayudar para esas descargas emocionales y todo esto va a aportar para ese proceso de poder afrontar a diario en nuestra vida cotidiana. Miren, súper indispensable conocer un poco sobre cómo digerir, cómo metabolizar, cómo superar. Más allá de lo que interpretemos de lo que es ir a un psicólogo, también interpretemos las formas y las salidas mucho más sanas y no buscar otras alternativas como las drogas, como el alcohol, ¿cierto? Hay personas que quieren procesar un duelo alcoholizándose, porque hay una frase coloquial: quiero ahogar mis penas, quiero ahogar todo eso. Incluso si usted vive cerca a un cementerio, puede lograr que cerca pueda haber una cantina, ¿cierto? Sí, claro. Algo muy cultural, donde uno dice, salimos de acá, pero vamos a ahogar todas las penas allá, o incluso en el mismo funeral la gente está tomando. Entonces, hablando de pérdidas y duelos de seres queridos, pero todo lo que procese nuestro cuerpo y lo desajuste en el tiempo, que nos vuelvan ansiosos, depresivos o irritados o cambiantes, que esté relacionado con pérdidas, es necesario los sistemas terapéuticos. Sí, claro, son fundamentales y muy importantes, y acá también algo necesario es la actividad física. Yo creo que aquella persona que está obviamente afrontando un duelo, pero que está también bajo la depresión, porque eso también tiende a darse, entonces la actividad física nos va a ayudar muchísimo, lo que explicaba hace un momento, a generar esa nivelación en esos niveles de cortisol, porque automáticamente en ese proceso de caminar, de sudoración, eso nos va a ayudar muchísimo para generar esa descarga de esa sustancia neuroquímica, y todo esto nos va a ayudar. Creo que es fundamental el acudir al psicólogo, el buscar ayuda, el estar allí de una u otra manera a tiempo haciendo todo este tipo de procesos. Bueno, es importante conocer todos los puntos de vista que la psicología nos brinda a través del tiempo y lo que pasa con nuestro cuerpo. Como siempre, traemos temas importantes a nuestro programa Mentalmente Sanos, que es un programa donde usted se instruye, se educa y también previene la afección mental. Así que, como siempre, ya saben cómo nos encuentran en redes sociales. Y adicional, vuelvo y les cuento que este programa está emitido los miércoles a las 6 de la tarde, se repite a las 9 de la noche por Canal Boom Televisión, boomtelevisión.com.co y nuestras redes sociales TikTok, Boom, Instagram y YouTube. Así que los invitamos a que sigan nuestro canal, a que sigan el programa. Seguimos trayendo personas con mucho contenido, con mucha importancia de los temas que traemos, y recuerden que nuestro próximo programa vamos a tener una invitada súper especial, porque en este programa hablamos del duelo y cómo metabolizamos todo eso, y en el próximo vamos a hablar cómo conectar el alma, el espíritu y toda nuestra ciencia con otro tipo de alternativas que yo sé que les va a gustar. Así que los esperamos en el próximo programa. Gracias, doctor, por volver. Espero tenerlo varias veces conmigo, porque hay muchos temas para ustedes. Y bueno, de nuevo, gracias por venir. Hasta pronto a todos los televidentes y nos vemos en el próximo programa.